Julián de Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que en el medio de una gran tormenta, pero muy bien. Julián, pongamos un poco de contexto a tu rol. ¿Cuántas empresas trabajas habitualmente? Mira, en este momento siempre mantenemos nosotros un piso de 1.600 empresas. En este momento tenemos un exceso de trabajo por la cantidad de procedimientos de crisis y de la cantidad de empresas que están haciendo lo que llaman transformaciones, pero que en realidad es una adecuación de las empresas al estándar del mercado actual, que es un mercado restringido, un mercado en retroceso. Entonces, tenemos un 30 o 40% más del volumen habitual por efecto de la crisis, ¿no? Bien, 1.600 empresas. Les digo a los que están por aquí, dice reservado, pero siéntense adelante, no hay problema, pueden sentarse para no quedarse parados al final. 1.600 compañías, un barómetro más que bueno para ver la realidad de hoy. Hablabas de preventivos de crisis. ¿Cuántos se radicalizaron en el último tiempo? Mira, para dar una idea de volúmenes, con un involucramiento de alrededor de 30.000 personas, tenemos 60 procedimientos de crisis iniciados en las últimas 2 semanas. O sea que tenemos en crisis a todo el mundo de la actividad privada directamente. ¿Imaginaba, Julián, una situación tan compleja? No, ni imaginamos una situación tan compleja, pero tiene algunas ventajas, ¿no? Por lo pronto, nadie empezó a pensar en la crisis ahora. Lo vienen pensando desde hace tiempo. Entonces hay muchos que ya vinieron haciendo procesos de reestructuración bastante importantes y ahora tienen solamente un residual. Los que están complicados son los que están muy endeudados y que en este momento ya tienen problemas para pagar los sueldos, están pagando en cuotas los salarios. Hay algunos que deben las cargas sociales ya a niveles muy complicados porque hoy la presión fiscal no ha descendido a pesar de los anuncios oficiales, y si vos te demorás un mes en el pago de cualquier aporte o contribución o en las deudas fiscales vinculadas con el mundo laboral, primero te intiman, después te embargan. El embargo tiene efectos muy nocivos sobre los bancos porque atacan varios bancos en simultáneo. El embargo inmoviliza fondos que necesitas para pagar sueldos que estás pagando además en cuotas. O sea, el círculo vicioso se está incrementando a un nivel verdaderamente exponencial. En ese barómetro de 1.600 compañías tenés de capitales nacionales y de capitales internacionales. La mayoría son de capitales extranjeros, son 70%, 75% extranjeras, 25% de capitales nacionales. ¿Y qué pasa con el capital extranjero en un contexto que no sabes la próxima media hora qué ocurre? Bueno, yo hace 2 meses que me vengo cuestionando si soy abogado, psicólogo, confesor, Coach sacerdote, no, porque no podemos coach. coacher. En realidad, 90% de las entrevistas que tenemos, yo tengo todos los días 7, 8, 10 reuniones. Tenemos que trabajar mucho en la contención, mucho en la búsqueda de serenidad, en el análisis del futuro, teniendo en cuenta que hoy el análisis del que se habló hace un rato muy bien, es para otro contexto, que es el análisis de largo plazo. Hoy no sabes lo que puede pasar mañana. Entonces, tu análisis de largo plazo en Argentina es muy difícil. Entonces, a una empresa extranjera que tiene que, digamos, reubicar su modelo de negocios en la Argentina, no entiende absolutamente nada de lo que está pasando y no percibe el riesgo que nosotros ya estamos percibiendo de que puede haber un momento donde eclosione este modelo. Es un modelo de contención extremadamente frágil, y en ese caso que haya una eclosión, ¿qué consecuencias puede tener inclusive para las instituciones? Entonces, lo que nosotros estamos transmitiendo a todos, a pesar de estos anuncios tan conmocionantes, es ahí transmitimos serenidad, hacemos mucho de esto de stop, ¿no? Look around, mirar un poco alrededor, reflexionar sobre la situación, tener los oídos muy abiertos a lo que dice el mercado y los colaboradores, y recién después tomar las decisiones, tomarlas con mucha precaución. En materia de recursos humanos, uno de los fenómenos que nosotros estamos viviendo es que después de tantas reestructuraciones, venimos hace 8 años, 7 años haciendo reestructuraciones, las empresas se van quedando con los mejores recursos. Eso es evidente, ¿no? Siempre uno hace el recorte sobre las personas que ve que no
no están a la altura de las circunstancias o no tienen adaptabilidad y se va quedando con los mejores recursos. Y esos mejores recursos son el core business de la compañía. Entonces hoy tenemos un elemento de contención muy importante que es, bueno, estos recursos no los quiero prescindir, no los quiero perder. O sea, llegaste a la cuestión donde se habla más del músculo dentro de la Exactamente, y de la esencia de lo que es el futuro de la reacción, porque todos sabemos que a una crisis tan fuerte y tan profunda como la actual, le va a suceder una etapa donde va a haber nuevos planes, nuevas alternativas, no sabemos si van a tener éxito, pero eso recicla. Para reciclar tenés que tener los mejores recursos, y los mejores recursos es lo que tenés que conservar. Entonces eso es un poco lo que están viviendo las organizaciones, sobre todo internacionales, en el sentido de preservar los mejores recursos que se tienen y cuidar mucho de cómo va a ser en el corto plazo la reacción de los mercados, porque lo que tenemos que transitar parece un siglo, son estos 70 días que nos quedan, o 80 días que nos quedan entre primera y segunda votación, y si hay solamente una, entre el momento que se sepa quiénes son las nuevas autoridades y el 10 de diciembre con la entrega del poder, con las dificultades que hay en este momento para contener la economía, ¿no? En este momento, en tiempo real, acá lo vivimos desde el hotel, pero está la cuestión del dólar a 60, está la cuestión de un anuncio que se va a hacer en minutos para las cerealeras, concretamente vinculado al dólar, está la ley de semillas que se anunciaba para el jueves que se retrocedió. Digo, estamos en una especie de bombero de minuto a minuto, pero me interesa saber, vos tenés contacto con el equipo actual, laboral, y conocés mucho a los que estuvieron y que podrían volver. En ambos escenarios, digamos, vamos a un escenario eventualmente de Alberto Fernández presidente, ¿vos crees que puede haber medidas restrictivas para despidos, que puede ir a una política similar a la anterior? Yo creo que Alberto Fernández sabe, como con la experiencia que hubo en su momento, que esos mecanismos no tienen efectividad. Porque cuando vos no tenés alternativa, la alternativa puede ser inclusive tomar medidas más extremas que un ajuste que es el cierre. Yo lo que creo que el equipo de la parte laboral de Alberto Fernández está preparando una docena de medidas, todas vinculadas que son delicadas y cuidadosas, pero son todas vinculadas con la promoción del empleo. O sea, por ejemplo, una ley de blanqueo que podría ser conveniente en un plazo largo de adecuación, o sea, una ley de blanqueo que tenga, por ejemplo, una vigencia de 2 años, a toda persona que se la blanquee, además, va a tener una promoción en el sentido de, por ejemplo, pagar solamente los aportes patronales y no las contribuciones, de modo tal de generar la adecuación del negro al blanco, como lo podríamos decir en forma vulgar, para que el impacto del blanqueo no sea imposible para la continuidad del negocio. Entonces, en ese sentido, el área de recursos humanos, el área laboral de Alberto Fernández me parece que está bien enfocado. Lo que ocurre es que el modelo de negocios y el modelo económico en el cual hay que insertar ese programa tiene que ser un modelo de crecimiento, ¿no? Que es poco visible, un modelo de crecimiento, sobre todo en los primeros 6 meses de gestión, donde se va a recibir un país prácticamente con todo por hacer de vuelta, ¿no es cierto? O sea, hasta negociar la deuda externa como prioridad máxima. Ahora, ¿qué es lo que yo veo de positivo en este escenario tan complejo? Bueno, la serenidad y casi yo diría el cuidado con que las entidades sindicales están tratando la crisis. O sea, la mayoría de las entidades sindicales hoy se acercan a las empresas que están en crisis, salvo alguna rara excepción, de los sindicatos más combativos, a ver de qué modo se acoplan para poder enfrentar la situación con el menor daño posible. En eso está participando también el Ministerio de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, donde Lucas Fernández Aparicio está ayudando a muchas organizaciones en la medida que contengan despidos, por ejemplo, con un subsidio muy, muy valioso para muchas empresas, que es no pagar las contribuciones patronales por 6 meses, como un mecanismo de alivio de las cargas sociales para que como contrapartida no se produzcan despidos. Julián, en su momento hablabas de un goteo en el sector privado, te hablo del año pasado cuando nos juntamos en este mismo encuentro. ¿Hoy estamos hablando de goteo, estamos hablando de un recorte mayor por parte de las compañías? Mirá, por ejemplo, muchas de las empresas de la industria automotriz están usando la famosa suspensión 223 bis.
Yo siempre digo el artículo porque nosotros nos concentramos en un solo artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el de la indemnización por despido. Ese artículo permite suspender al trabajador sin tiempo, sin plazo, pagándole 60, 70% del bruto de su salario, a veces es del neto, cuando la empresa no tiene tantos recursos, pero a la empresa le representa un ahorro, es decir, paga un tercio del costo laboral con esa suspensión, manteniendo la dotación y la gente con un ingreso que le permite la subsistencia. Dicho en términos numéricos para que todo el mundo entienda la importancia de este mecanismo. Si una persona gana 10.000 pesos, con los descuentos más o menos percibiría 8.000, el subsidio sería de 6.500, 7.000 pesos. Esos 7.000 pesos son no remunerativos, no tienen cargas sociales, no tienen aguinaldo, no tienen vacaciones, no tienen ningún mecanismo. Es un subsidio para que mientras la persona esté suspendida, es no remunerativo y es valioso que digamos que no tiene contingencia porque está en la ley, y no es remunerativo porque no hay contraprestación laboral. Ahora, esos 10.000 pesos a la empresa, cuando el trabajador está trabajando, le cuestan 20.000. Entonces tenés una diferencia. Entonces imagínate, estás pagando 7.000 contra 20.000, estás casi pagando un tercio del costo laboral total, y esto a las empresas automotrices que tienen estos mecanismos a través del convenio colectivo, les permiten desarrollar la crisis con bastante contención, porque por lo pronto siguen preservando la dotación mejor capacitada de la empresa para un eventual proceso de reactivación. Julián, la última, ¿crees que es imprescindible una reforma laboral? Mirá, la palabra reforma laboral o la expresión tiene mala fama, con lo cual se la va a dibujar de otras formas. Se va a hablar de modernización, se va a hablar de la robotización, las nuevas tecnologías. Imagínate, por ejemplo, que Uber, Cadify, Globo y todas estas empresas que tienen estas nuevas formas de contratación, en este momento tienen 400.000 puestos de trabajo en la Argentina. La economía de las plataformas. Exacto, las economías que se llaman colaborativas. Todos esos trabajadores son autónomos. 400.000 trabajadores. 400.000 trabajadores. Entonces, hacer un anuncio, lo hizo uno de los colaboradores de Alberto Fernández y Alberto Fernández lo paró con bastante sensatez. El colaborador empezó a decir, no, todos estos son empleados en relación de dependencia. Si ese es el modelo, los 400.000 se quedan sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los que estamos en la elaboración estratégica del futuro en la Argentina? No tenemos que aceptar la precarización del empleo, no tienen que ser trabajadores de segunda. Tienen que tener una cantidad de normas que los apoyen. Por ejemplo, tiene que haber seguro, tiene que haber cobertura de salud, tiene que haber una jubilación mínima como tiene el servicio doméstico. Pero no deberían estar en relación de dependencia porque las características los colocan en un híbrido, en un centro entre lo que es relación de dependencia y autonomía, que justifica la posibilidad de desarrollar un estatuto especial. Si van en ese camino, se van a salvar 400.000 puestos de trabajo. Si el camino es decir, no, estos están adentro de la ley de contrato de trabajo, se terminó esa opción. En un ambiente, en un ámbito de la Argentina donde tenemos 11-12% de desempleo y 11-12% de subempleo, o sea, 1 de cada 4 personas que quiere trabajar no puede o no tiene posibilidades de trabajar. Entonces habría que abrir la mente, y esto creo que cualquiera de las autoridades nuevas que pueda haber lo tienen conocido, y por eso la reacción de Fernández en su momento, y por eso un proyecto que estaba preparando también el Poder Ejecutivo actual, de buscar que en los nuevos horizontes uno tiene que generar inventiva, tiene que pensar en que la transformación legal también es una transformación mental que tiene que instalarse en la medida que uno pueda desarrollar mayores posibilidades y sobre todo mayor cantidad de oportunidades de trabajo para la comunidad que lo necesita. La dignidad de la persona empieza por recuperarse con la posibilidad de tener una opción laboral. Clarísimo, como siempre, Julián de Diego.